Aquella madrugada, mientras el teléfono vibraba sin descanso sobre la mesa de noche, comprendí algo que todavía hoy me estremece. Hay personas que no quieren amar, quieren poseer y destruir cuando pierden el control. Mi nombre es Marina, y durante mucho tiempo creí que la alegría era suficiente para mantener lejos la oscuridad. Yo era de esas personas que reían con facilidad, que confiaban sin medir consecuencias, que veían bondad incluso donde solo había señales de peligro. Mirando atrás, siento que observo a una versión ingenua de mí misma caminando despreocupada por un terreno minado, sonriendo mientras el suelo se preparaba para tragársela. Cuando conocí a Maurice, todo parecía envuelto en una intensidad que yo confundí con profundidad emocional. Él sabía mirar fijamente, hablar despacio, hacerme sentir el centro de su mundo. Al principio eso me hacía sentir especial, elegida, protegida. No entendía que el amor verdadero no necesita vigilar, no necesita controlar, no necesita marcar territorio. Yo interpretaba sus celos como interés, su insistencia como cuidado, su necesidad constante como pasión. Hoy sé que lo que había ahí era otra cosa, algo mucho más oscuro. Con el paso del tiempo, empezaron a aparecer pequeñas incomodidades que yo me negaba a llamar alertas. Maurice quería saber dónde estaba, con quién, cuánto tiempo. Preguntas disfrazadas de preocupación que, en el fondo, eran interrogatorios. Se irritaba si yo tardaba en responder, si reía con otros hombres, si simplemente existía fuera de su órbita. Yo justificaba todo en mi mente, fabricando excusas para no aceptar lo evidente. Me decía que exageraba, que era normal, que todos aman distinto. La ruptura no fue un acto valiente, fue una huida silenciosa. Me alejé poco a poco, con miedo, con culpa, con una sensación constante de que algo se estaba despertando dentro de él. Cuando finalmente terminé la relación, pensé que el dolor sería mío. No imaginé que su dolor se transformaría en obsesión. Las primeras llamadas llegaron semanas después. Al principio eran mensajes largos, confusos, llenos de disculpas y promesas vacías. Luego empezaron las llamadas a horas extrañas, especialmente de madrugada. El sonido del teléfono se convirtió en un detonante físico. Antes de leer o escuchar, mi cuerpo reaccionaba. El corazón acelerado, las manos temblorosas, un nudo apretándome el estómago. Fue en una de esas madrugadas cuando escuché la frase que quebró algo dentro de mí. Su voz era baja, controlada, casi tranquila, mientras me decía que si no era suya, no sería de nadie. No gritó. No perdió la compostura. Eso fue lo más aterrador. No sonaba como una amenaza impulsiva, sonaba como una decisión ya tomada. Desde ese momento, el miedo se instaló en mi vida como un huésped permanente. No era un miedo explosivo, era constante, silencioso, agotador. Dormía mal, me sobresaltaba con cualquier ruido, miraba hacia atrás al caminar. Cada hombre que se acercaba a mí, incluso de manera inocente, parecía convertirse automáticamente en un objetivo invisible para Maurice. Yo sentía culpa por seguir adelante, por intentar ser feliz, por respirar sin su permiso. En medio de ese estado de alerta permanente apareció Alan. No llegó como un héroe de película, sino como una presencia firme y serena en medio del caos. Alan tenía una forma de observar que me desconcertaba. No necesitaba que yo explicara todo para entender que algo estaba mal. A diferencia de Maurice, no invadía, no presionaba, no exigía. Escuchaba. Respetaba. Esperaba. Con el tiempo supe quién era realmente Alan. Un promotor de justicia, acostumbrado a mirar de frente los rincones más oscuros del comportamiento humano. Un hombre que conocía, con precisión inquietante, el perfil de acosadores, abusadores y perseguidos. Cada conversación con él era como encender una luz en zonas de mi historia que yo había preferido ignorar. Mientras yo intentaba reconstruir mi vida junto a Alan, Maurice parecía hundirse cada vez más en su propia obsesión. Las llamadas aumentaron. Los mensajes se volvieron más directos, más explícitos. Empezó a mencionar lugares que yo frecuentaba, horarios que yo no compartía con nadie. La sensación de ser observada se volvió constante. Aunque no lo veía, lo sentía cerca. Demasiado cerca. Ya no se trataba de un ex incapaz de aceptar el final. Yo empezaba a comprender que Maurice me estaba cazando emocionalmente. Cada amenaza velada, cada silencio calculado, era una forma de recordarme que, para él, yo no era una persona,
sino una posesión que había osado escapar. Alan sabía lo que estaba pasando. No solo porque yo se lo conté, sino porque reconocía los patrones. Él conocía a hombres como Maurice incluso antes de escuchar su nombre completo. Eso me daba una mezcla extraña de alivio y terror. Alivio por no estar sola. Terror porque, al mismo tiempo, comenzaba a entender la gravedad real de lo que estaba viviendo. Mi miedo ya no era solo que Maurice apareciera de repente. Era hasta donde sería capaz de llegar. Mi mente reproducía una y otra vez cada llamada, cada palabra, cada pausa cargada de intención. Dormir se convirtió en una lucha. Soñar, en un castigo. Vivía en una tensión constante, sonriendo en público mientras por dentro sentía que estaba en guerra. Lo que aún no sabía en ese momento era que Maurice ya había cruzado límites que no tenían retorno. Que cada amenaza registrada, cada acto obsesivo, estaba construyendo lentamente su propia caída. Yo todavía me sentía frágil, vulnerable, pequeña. No alcanzaba a ver que, sin darme cuenta, había dejado de ser una víctima silenciosa para convertirme en el centro de una historia que estaba a punto de girar de forma brutal. Cada día que pasaba, la sensación de estar viviendo dentro de una trampa invisible se hacía más intensa. No era algo que pudiera explicar con facilidad, porque por fuera mi vida parecía seguir su curso normal. Yo trabajaba, sonreía, respondía mensajes, caminaba por la ciudad como cualquier otra persona. Pero por dentro, mi mente nunca descansaba. Vivía anticipando el próximo movimiento de Maurice, como si mi cuerpo hubiera aprendido a sobrevivir antes incluso de que el peligro se manifestara de forma abierta. Empecé a notar cómo el miedo alteraba mi percepción de todo. Los sonidos nocturnos parecían más fuertes, las sombras más densas, las calles más estrechas. Mi propio hogar dejó de ser un refugio y se convirtió en un espacio que yo revisaba constantemente con la mirada, como si en cualquier rincón pudiera esconderse una amenaza. Cada vez que el teléfono vibraba, mi corazón reaccionaba como si estuviera a punto de recibir una sentencia. Maurice ya no necesitaba hablar conmigo para hacerse presente. Su silencio era tan opresivo como sus palabras. Pasaban horas, a veces días, sin una sola llamada, y esa ausencia se volvía aún más aterradora. Yo sabía que ese tipo de hombre no desaparece, se reorganiza. Esa pausa no era rendición, era cálculo. Y esa certeza me desgastaba más que cualquier amenaza explícita. Había momentos en los que me preguntaba si todo estaba ocurriendo solo dentro de mi cabeza. Si tal vez yo estaba exagerando, si el miedo no estaba distorsionando la realidad. Pero bastaba con releer algunos mensajes antiguos, con recordar el tono exacto de su voz en aquella madrugada, para entender que no se trataba de imaginación. Maurice no había soltado el control, solo lo había transformado. Con Alan, yo intentaba mantener una versión de mí que no estuviera completamente rota. Él percibía mis silencios, mis cambios de humor, mis noches mal dormidas. Yo quería protegerlo de ese caos, aunque sabía que era absurdo, considerando quién era él y lo que hacía. Aún así, había una parte de mí que sentía vergüenza. Vergüenza por haber amado a alguien así, por no haber visto las señales, por haber permitido que el miedo se instalara tan profundamente en mi vida. Alan no necesitaba insistir para saber que la situación estaba escalando. Cada detalle que yo compartía, cada comportamiento repetitivo de Maurice, encajaba con una precisión inquietante en los perfiles que Alan conocía tan bien. Yo sentía que mi historia personal estaba siendo diseccionada no solo como un relato emocional, sino como un caso real, peligroso, con potencial de terminar muy mal si no se actuaba a tiempo. Mientras tanto, Maurice empezó a dar pasos más arriesgados. Comenzaron a surgir coincidencias imposibles de ignorar. Yo lo sentía cerca de lugares que frecuentaba, percibía presencias que no lograba confirmar, pero que dejaban una marca invisible en mi estado emocional. A veces era un coche estacionado durante demasiado tiempo. Otras, una figura que desaparecía justo cuando yo tentaba observar mejor. Mi mente oscilaba entre la razón y el pánico, entre querer pruebas y temer encontrarlas. El miedo ya no era solo psicológico, se volvió físico. Yo lo sentía en el pecho, en la respiración corta, en la rigidez constante de mis músculos. Vivía tensa, preparada para correr, para esconderme, para reaccionar. Mi cuerpo había aprendido a sobrevivir incluso cuando mi mente pedía descanso. Una noche, el teléfono volvió a sonar. No era madrugada, pero la sensación fue la misma. El número no aparecía,
Y eso fue suficiente para que mi sangre se helara. No atendí. Dejé que sonara hasta el final, con el corazón golpeando fuerte contra las costillas. Minutos después, llegó un mensaje. No necesitaba leerlo para saber de quién era. Mi intuición ya estaba entrenada para reconocer el peligro. El mensaje no contenía insultos ni amenazas directas. Era peor. Maurice escribía como si todavía tuviera derecho sobre mí. Como si mi vida actual fuera una fase temporal, una ilusión que él se encargaría de destruir. Esa forma de escribir, casi serena, me dejó paralizada. No había rabia en esas palabras. Había posesión. Había certeza. Esa noche, lloré en silencio. No de forma explosiva, sino de un llanto contenido, cansado, profundo. Lloré por la mujer que yo había sido, por la que intentaba ser ahora, por el miedo que no me dejaba avanzar. Me sentía atrapada en una historia que no había elegido continuar, pero de la cual no lograba escapar. Alan estaba ahí, incluso cuando yo no decía nada. Su presencia no eliminaba el miedo, pero lo contenía. Él sabía que personas como Maurice no se detienen por moral, ni por culpa, ni por súplicas. Se detienen cuando pierden el control, cuando la realidad los alcanza de una forma que no pueden manipular. Y esa verdad, aunque dura, empezó a cambiar algo dentro de mí. Por primera vez, comencé a dejar de preguntarme por qué Maurice hacía lo que hacía. Empecé a preguntarme cómo protegerme. Ese cambio de enfoque fue sutil, pero poderoso. Yo dejaba de ser solo una mujer aterrorizada y comenzaba, lentamente, a ser alguien que observaba, registraba, entendía. Cada mensaje, cada llamada, cada comportamiento extraño dejó de ser solo una fuente de pánico y pasó a ser una pieza de un rompecabezas mayor. Yo no lo hacía por venganza, lo hacía por supervivencia. Porque entendí que mi silencio no lo calmaba, solo lo fortalecía. Maurice creía que todavía me tenía atrapada emocionalmente. No percibía que, dentro de mí, algo estaba cambiando. Yo seguía sintiendo miedo, sí, pero ya no era un miedo ciego. Era un miedo atento, consciente, estratégico. Y ese tipo de miedo, yo aprendería más adelante, es exactamente lo que antecede a las grandes caídas. Sin embargo, lo peor aún no había llegado. Yo todavía no sabía hasta qué punto Maurice estaba dispuesto a cruzar límites. No imaginaba la magnitud de la obsesión que crecía silenciosamente mientras yo intentaba recomponer los pedazos de mi vida. Y mucho menos imaginaba que, en su desesperación por no perder el control, él cometería errores irreversibles. La calma aparente que se instaló en los días siguientes no era paz. Era la respiración profunda antes del impacto. Y yo, aunque no lo supiera conscientemente, estaba a punto de entrar en la fase más peligrosa de toda esta historia. Hubo un momento en el que dejé de medir los días por fechas y empecé a medirlos por niveles de tensión. Algunos amanecían con una calma sospechosa, otros comenzaban ya cargados de una presión invisible que me oprimía el pecho desde el primer respiro. Yo ya no despertaba con sueños, despertaba con presentimientos. Mi mente se había convertido en un radar permanente, atento a cualquier señal mínima que indicara que Maurice estaba a punto de reaparecer con más fuerza. La aparente tranquilidad que se instaló después de aquellas últimas amenazas no me engañó ni por un segundo. Yo sabía, con una certeza que nacía en lo más profundo del instinto, que esa quietud no era rendición. Era preparación. Maurice siempre había sido así, incluso cuando lo conocí. Observaba, analizaba, esperaba el momento exacto para actuar. La diferencia era que antes yo confundía eso con inteligencia emocional. Ahora entendía que era cálculo frío. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Vivía en un estado constante de hipervigilancia. Caminaba más rápido, evitaba rutinas fijas, cambiaba trayectos sin motivo aparente. Cada reflejo en una vitrina me hacía girar la cabeza. Cada coche que reducía la velocidad cerca de mí parecía una amenaza potencial. Era agotador existir de esa manera, pero al mismo tiempo sentía que bajar la guardia sería peligroso. Alan empezó a notar cambios más profundos en mí. No porque yo se los contara, sino porque el miedo deja marcas visibles incluso cuando se intenta ocultar. Mi mirada estaba siempre alerta, mis movimientos medidos, mi sonrisa forzada. Yo intentaba convencerme de que podía seguir viviendo así, pero una parte de mí sabía que ese no era un estado sostenible. Nadie puede vivir eternamente huyendo de algo que no ve, pero siente. Mientras tanto,
Maurice volvió a infiltrarse en mi vida de formas cada vez más inquietantes. Ya no eran solo llamadas o mensajes. Eran señales indirectas, calculadas para hacerme dudar de mi propia seguridad. Objetos fuera de lugar. Detalles mínimos que solo yo podía notar. Una sensación persistente de invasión, como si alguien hubiera cruzado una frontera invisible sin dejar huellas evidentes. Yo me preguntaba constantemente cómo era posible que alguien que ya no formaba parte de mi vida tuviera tanto poder sobre mi estabilidad emocional. Esa pregunta me carcomía por dentro. Me hacía sentir débil, vulnerable, culpable. Pero al mismo tiempo, comenzaba a entender que el problema no estaba en mí, sino en la obsesión enfermiza de alguien que no aceptaba perder el control. Hubo una noche en la que el miedo alcanzó un nuevo nivel. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo ruidos extraños. Lo que hubo fue una certeza brutal. Yo sentí, con una claridad aterradora, que Maurice había estado cerca. No tenía pruebas. No había visto nada. Pero mi cuerpo reaccionó como si lo supiera. La piel erizada, la respiración entrecortada, una presión en el pecho que me obligó a sentarme para no caer. Cuando comprendí lo que había hecho, sentí una mezcla extraña de terror y alivio. Terror porque confirmaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Alivio porque, por primera vez, su obsesión no había sido limpia, silenciosa, invisible. Había dejado rastro. Ese fue el instante exacto en que la balanza empezó a inclinarse. Yo siempre había sido la que se escondía, la que se adaptaba, la que reaccionaba. De repente, sin buscarlo, me encontré en una posición distinta. No más fuerte, no más valiente, pero sí más visible. Maurice, en su necesidad de demostrar poder, había expuesto una parte de sí mismo que no podía ocultar fácilmente. La tensión aumentó de forma brutal. Yo sentía que caminaba sobre un terreno inestable, como si cualquier movimiento pudiera detonar algo mayor. Dormía poco, comía mal, pensaba demasiado. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía funcionando como si la supervivencia dependiera de no bajar la guardia ni un segundo. Hubo noches en las que el miedo regresó con una intensidad casi insoportable. No el miedo abstracto, sino el miedo concreto de que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Yo me preparaba mentalmente para escenarios que nunca quise imaginar. No porque quisiera vivirlos, sino porque necesitaba saber cómo reaccionar si se volvían reales. Maurice comenzó a mostrarse más errático. Ya no era el estratega frío que calculaba cada paso. Su obsesión empezaba a dominarlo. Yo lo sentía incluso sin verlo. Había una urgencia en sus movimientos, una desesperación mal contenida. Él no soportaba la idea de haber perdido el control, y esa incapacidad lo llevaba a cometer errores cada vez más evidentes. Yo ya no lo veía como una figura todopoderosa. Lo veía como alguien atrapado en su propia necesidad de posesión. Y esa percepción, aunque no eliminaba el peligro, cambiaba la forma en que yo lo enfrentaba internamente. El miedo seguía ahí, pero ya no estaba acompañado de idealización. Solo de lucidez. Por primera vez desde que todo comenzó, me permití imaginar un futuro en el que Maurice no fuera el centro de mis decisiones. Esa imagen era frágil, lejana, casi irreal, pero existía. Y el simple hecho de que existiera era una amenaza para él. La historia estaba entrando en una fase nueva. Más peligrosa, sí, pero también más reveladora. Las máscaras empezaban a caer. Los movimientos desesperados se acumulaban. Y yo, aunque seguía sintiéndome vulnerable, ya no estaba completamente a oscuras. Lo que Maurice no entendía era que, en su afán por no perderme, estaba construyendo el escenario exacto de su propia ruina. Cada paso impulsivo, cada límite cruzado, cada rastro dejado atrás, lo acercaba a un punto del que no habría retorno. Y yo lo sentía. En el aire. En el cuerpo. En esa intuición que ya no me abandonaba. La caída se estaba preparando. Y cuando ocurriera, nada, absolutamente nada, podría detenerla. Hubo un punto en el que el miedo dejó de ser solo una reacción y se convirtió en una lectura constante del mundo. Yo ya no interpretaba la realidad como antes. Todo tenía un doble fondo, una segunda capa, una intención oculta que mi mente analizaba sin descanso. No era algo que yo eligiera. Era una adaptación. Una forma de seguir existiendo sin desmoronarme por completo. Maurice estaba cambiando, y yo lo sentía incluso sin contacto directo. La obsesión,
Cuando no logra su objetivo, no se apaga, se retuerce. Se vuelve torpe, ansiosa, peligrosa. Él ya no actuaba desde la certeza absoluta de que podía controlarlo todo, sino desde el pánico de sentirse desplazado, irrelevante, sustituido. Y nada es más peligroso que un hombre que siente que ha perdido su lugar. Empezaron a llegar noticias indirectas, fragmentadas, como ecos que me alcanzaban sin buscarme. Personas que mencionaban comportamientos extraños, reacciones desmedidas, una irritación constante que ya no sabía ocultar. Maurice hablaba de mí incluso cuando yo no estaba presente. Mi nombre circulaba en contextos que yo no controlaba. Eso me hizo entender que su obsesión ya no era solo privada, se estaba filtrando en el mundo real de una manera cada vez más visible. Yo seguía intentando vivir, pero cada intento estaba atravesado por una tensión subterránea. Salir con Alan, caminar a su lado, sentir su mano cerca, era al mismo tiempo un refugio y una fuente de culpa. No porque él me hiciera sentir así, sino porque yo temía que mi historia contaminara su vida. Sabía que Maurice veía en Alan algo más que un nuevo compañero. Veía una amenaza directa, una figura que representaba todo lo que él no podía ser ni controlar. Mi mente imaginaba escenarios constantemente. No como fantasías, sino como simulaciones involuntarias. ¿Qué haría si Maurice aparecía de repente? ¿Cómo reaccionaría si intentaba confrontarme? ¿Qué pasaría si decidía ir más allá de las amenazas? Estas preguntas no me daban paz, pero me mantenían alerta. Era como si una parte de mí hubiera asumido que la confrontación era inevitable, aunque no supiera cuándo ni cómo. Alan empezó a hablarme con más claridad sobre los riesgos. No desde el miedo, sino desde la realidad. Me explicó, sin dramatizar, cómo funciona la escalada de un perseguidor obsesivo. Cómo el rechazo no aceptado se transforma en necesidad de reafirmación. Cómo esa necesidad, cuando no encuentra salida, puede volverse violenta. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra encajaba con lo que yo ya estaba viviendo en carne propia. Aún así, había algo dentro de mí que se resistía a creer que Maurice llegaría hasta el final. No porque lo subestimara, sino porque aceptar eso significaba aceptar que yo había estado mucho más cerca del abismo de lo que quería admitir. Era una lucha interna constante entre la razón y la esperanza irracional de que todo se detendría antes del punto sin retorno. Pero Maurice no se detuvo. Sus movimientos se volvieron más evidentes, más erráticos. Comenzó a cometer errores que yo nunca habría esperado de él. Errores impulsados por la urgencia, por la necesidad de hacerse notar, de provocar una reacción. Yo percibía que ya no le bastaba con asustarme. Necesitaba demostrar que aún tenía poder, que aún podía influir en mi vida. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue un colapso visible, ni un ataque de pánico, ni un llanto descontrolado. Fue una ruptura silenciosa, profunda, irreversible. Comprendí que mi miedo, por intenso que fuera, ya no podía seguir dictando mis decisiones. Que si yo seguía reaccionando únicamente desde el terror, Maurice seguiría teniendo exactamente lo que quería. Presencia. Centralidad. Dominio. Esa comprensión no me convirtió en una mujer valiente de la noche a la mañana. Me convirtió en una mujer cansada. Cansada de vivir en alerta. Cansada de sentir culpa por existir. Cansada de permitir que alguien que ya no formaba parte de mi vida siguiera ocupando tanto espacio en mi mente. Empecé a cambiar mi forma de reaccionar. No de forma brusca, no de manera evidente. Cambios pequeños, casi invisibles. Menos miedo en mis pensamientos, más claridad. Menos preguntas sobre él, más foco en mí. Cada vez que el recuerdo de Maurice intentaba invadirme, yo lo observaba como algo externo, no como una verdad absoluta. Era difícil, agotador, pero necesario. Maurice percibió ese cambio. No porque yo se lo mostrara, sino porque los obsesivos sienten cuando pierden influencia. Mi silencio ya no era miedo puro. Era distancia emocional. Y esa distancia lo desestabilizó más que cualquier confrontación directa. Su comportamiento empezó a rozar lo desesperado. Yo sentía que estaba empujando los límites, provocando situaciones, buscando una reacción que ya no venía con la intensidad de antes. Y cuando un perseguidor no obtiene la respuesta que espera, suele intensificar sus acciones. Yo sabía que estaba entrando en la fase más peligrosa de toda esta historia. Aquella en la que el otro siente que no tiene nada que perder. Esa conciencia me helaba la sangre,
pero también me mantenía lúcida. Ya no podía permitirme negar lo evidente. Había noches en las que el miedo regresaba con fuerza brutal, recordándome que ninguna claridad mental elimina el peligro real. Yo seguía siendo humana, seguía temblando, seguía despertando sobresaltada. Pero ahora, junto al miedo, había una decisión firme: no volver atrás. No ceder. No minimizar. No justificar. Maurice creía que todavía podía torcer la historia a su favor. Que aún podía asustarme lo suficiente como para recuperar control. No entendía que el control que él había perdido no estaba en mis acciones, sino en su incapacidad de aceptar el final. Yo empezaba a sentir, con una mezcla de terror y determinación, que el desenlace se aproximaba. No sabía si sería rápido o lento, legal o emocional, silencioso o explosivo. Pero sabía que esta historia ya no podía seguir en suspensión. La tensión era casi insoportable. Cada día parecía cargar el peso de una decisión que aún no se había manifestado. Yo caminaba con esa sensación constante de que algo grande estaba a punto de suceder, de que el equilibrio precario que sostenía mi vida se rompería en cualquier momento. Y, aún así, por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo parecido a fuerza. No una fuerza heroica, ni cinematográfica. Una fuerza cansada, real, nacida del límite. Esa fuerza que surge cuando ya no queda nada que perder excepto a una misma. Maurice estaba a punto de cometer el error final. Yo aún no sabía cómo ni cuándo, pero lo sentía con una claridad aterradora. Y cuando ese error ocurriera, la historia dejaría de girar alrededor de su obsesión para revelar, por fin, quién había sido el verdadero prisionero todo este tiempo. La caída estaba cerca. Y yo, aunque seguía temiendo el impacto, ya no estaba dispuesta a cerrar los ojos. El día en que todo se precipitó no amaneció con señales extraordinarias. No hubo presentimientos claros ni advertencias visibles. Fue, irónicamente, uno de esos días en los que el cansancio me hacía sentir una calma artificial, como si el cuerpo, agotado de tanto resistir, hubiera decidido suspender el miedo por unas horas. Hoy sé que esa quietud no era paz. Era el último silencio antes del derrumbe. Yo ya no vivía esperando que Maurice cambiara. Vivía esperando que se revelara por completo. Y cuando eso ocurrió, no fue con una explosión, sino con una serie de errores encadenados, torpes, desesperados, imposibles de ocultar. La obsesión, cuando llega a su límite, deja de ser inteligente. Se vuelve evidente. Y Maurice había llegado exactamente ahí. Todo lo que durante meses había sido insinuación, amenaza velada, presencia invisible, empezó a adquirir forma concreta. Sus movimientos se volvieron incoherentes. Sus intentos de control dejaron rastros claros. Ya no era yo la única que percibía algo extraño. Otras personas empezaron a notar su comportamiento errático, su incapacidad para soltar, su fijación enfermiza. Y en ese momento entendí algo con una claridad brutal. Yo no estaba siendo perseguida por alguien poderoso, sino por alguien desesperado. La diferencia es enorme. Maurice ya no tenía el control emocional que creía. Ya no tenía el dominio psicológico que durante tanto tiempo me hizo sentir pequeña. Cada paso suyo, impulsado por la necesidad de reafirmarse, lo hundía más. Y lo más irónico de todo era que él no lo veía. Creía que estaba luchando por recuperarme, cuando en realidad estaba exponiendo exactamente quién era. Yo observaba todo con una mezcla extraña de miedo y distancia. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque algo dentro de mí ya no reaccionaba igual. Ya no me preguntaba qué había hecho mal. Ya no buscaba explicaciones. Ya no intentaba entenderlo. Esa necesidad se había agotado. Lo único que me importaba era no permitir que su caída me arrastrara con él. Alan estuvo presente de una forma firme, constante, sin dramatismo. Él entendía que este tipo de desenlaces no se construyen de un día para otro. Son el resultado de una escalada prolongada, de decisiones equivocadas acumuladas, de límites cruzados una y otra vez. Yo no necesitaba que me prometiera protección absoluta. Necesitaba que viera la realidad con claridad. Y eso, él lo hacía. Cuando la situación finalmente alcanzó un punto legalmente insostenible para Maurice, no sentí alivio inmediato. Sentí algo más profundo. Sentí validación. No porque quisiera verlo caer, sino porque durante tanto tiempo había dudado de mi propia percepción. De mi miedo. De mi intuición.
Ver que todo aquello tenía consecuencias reales fue como recuperar una parte de mí que había quedado congelada en el terror. Maurice quedó atrapado en la red que él mismo había tejido. Cada intento de control se convirtió en prueba. Cada movimiento impulsivo, en evidencia. Cada límite cruzado, en un paso más hacia su propia ruina. Ya no era una historia de palabra contra palabra. Era una secuencia clara de hechos que no podía negar ni justificar. Yo, que durante tanto tiempo me sentí vigilada, perseguida, reducida, fui recuperando algo que creí perdido para siempre, mi espacio interno. Mi derecho a existir sin miedo. No fue inmediato. No fue mágico. El cuerpo no se libera al mismo ritmo que la realidad. Hubo noches difíciles, recuerdos intrusivos, sobresaltos que tardaron en desaparecer. Pero algo había cambiado para siempre. Por primera vez, Maurice ya no ocupaba el centro de mis pensamientos. Ya no definía mis decisiones. Ya no condicionaba mis pasos. Había pasado de ser una sombra omnipresente a convertirse en una lección dura, dolorosa, pero cerrada. Y yo entendí algo que hoy quiero que quede muy claro. El final glorioso de esta historia no fue la caída de Maurice. Fue mi salida definitiva del lugar de víctima. Yo sobreviví al miedo. Sobreviví a la culpa. Sobreviví a la manipulación. Sobreviví a la idea de que amar significaba aguantar. Aprendí, de la forma más dura posible, que el amor no amenaza, no persigue, no castiga la libertad. Lo que hace eso no es amor, es abuso. Hoy puedo mirar atrás sin temblar como antes. No porque olvide, sino porque recuerdo desde un lugar distinto. Desde la conciencia. Desde la fuerza que nace cuando una mujer deja de justificarse y empieza a protegerse. Si tú que estás escuchando esta historia sientes que alguien intenta controlar tu vida, tus decisiones, tu derecho a seguir adelante, quiero que sepas algo. El miedo no es una señal de debilidad. Es una señal de que algo está mal. Y escucharla puede salvarte. Yo soy Marina. Fui ingenua. Fui aterrorizada. Fui perseguida. Pero no fui derrotada. Y si esta historia resonó contigo, si en algún momento sentiste ese nudo en el pecho, ese silencio pesado, esa intuición que te dice que algo no está bien, no ignores esa voz. Compártela. Háblala. Protégete. Si este relato te impactó, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias reales, intensas y transformadoras. Dale like, comparte este video con alguien que pueda necesitar escucharlo y deja un comentario contando qué parte de esta historia te tocó más. Tu voz también importa.